Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo lo que más. Nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Sagitario y el trabajo. A ver, Sagitario, los que sí estáis trabajando, igual sí se avecinan cambios muy drásticos, muy fuertes, pero esto no quiere decir el hecho de que el cambio sea fuerte, no quiere decir que sea malo, ¿bien? Entonces, independientemente de lo que pase en el lugar que tú estás, yo te sigo viendo trabajando, o bien aquí, o bien en otro lugar. Si tú siguieras aquí, te cambiarían de lugar, eso sale claro. Si fuera en otro lugar, sería en un lugar que tiene que ver con algo que tú ya has hecho o un trabajo donde tú ya has estado. Sagitario, que no estáis trabajando. Dice, estás esperando noticias de algo, pero esa noticia que tú recibes no es positiva. Entonces es como, pues tengo que tocar otra puerta, ¿no? Y aquí lo que dicen las cartas es que, a ver, tú vas a volver a trabajar en un lugar del pasado, ¿bien? Pero en fechas del mes de diciembre, tú estás queriendo salir de aquí o buscar otra oportunidad, ¿vale? Sagitario, que tenéis un negocio. Veo el fin de una etapa respecto a tu negocio, Sagitario, que te ha generado incertidumbre, que te ha generado desasosiego, que te ha generado malestar. Ese sale, el fin de esa etapa. Y hablan de una continuidad de cara a futuro, de una firma importante relacionada con tu negocio, que es una firma para tu tranquilidad, pero te puede generar incertidumbre en los temas económicos, ¿eh? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Sagitario y tu economía. Hay un progreso, hablan de un progreso, Sagitario. Hablan de una firma que te ayuda a avanzar, a progresar. Pero también aquí avisan las cartas de algo. Aquí avisan de algo. Y avisan de un hombre en concreto que puede intentar robaros algo, Sagitario. Así lo dicen las cartas. Un hombre que os puede intentar robar o engañar. O que va a hacer algo para que tú no puedas realizar algo relacionado con tu economía. Y tienes que tener cuidado con esto. Todos los Sagitarios que estéis esperando un dinero con los temas familiares, dice, vas a comenzar a solucionar una situación familiar donde hay un dinero que pertenece a varios miembros de la familia, ¿bien?
sea, que se va a empezar a solucionar. ¿Que podríais recibir una llamada en relación a esto? Sí. Bien. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Sagitario, que estáis solteros. Bueno, Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. ¿Tú estás en un punto de tu vida ahora mismo que quieres el control de ti mismo? Y eso es muy bueno. Pero el querer tener ese control de uno mismo no nos da pie a dejar, vamos a decirlo así, que entre alguien especial. Bien, vamos a ver qué más. Bueno, alguien especial o alguien para toda la vida. Vamos a decirlo mejor. Vamos a seguir. Sagitario, que estáis solteros. Veo que renace el amor en tu vida. Veo que renace la ilusión. Pero siempre como llevando tú, digamos, en este caso, la voz cantante, ¿no? Como controlando esto a tu antojo. Dice, y aunque sea algo oculto, que no confirman, pero dicen que podría ser algo oculto. Y esto no quiere decir que haya terceras personas, que puede querer decir perfectamente que prefieres mantenerlo en la clandestinidad. Dice, estarás feliz en esa posición y en esa condición. Esto es lo que viene en el próximo tiempo, Sagitario. Vamos a seguir. Esto para algunos de vosotros. No todos vais a estar en la misma situación. Los Sagitarios que estéis, fíjate, en una situación totalmente distinta de la que yo he expuesto, los que estéis con esas puertas abiertas al amor, con ganas de rehacer vuestra vida, yo veo una persona joven que a vosotros, de alguna manera, consciente o inconscientemente, os obstaculiza el tener una persona estable, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario. Sagitario que estáis solteros. Esta persona que yo veo aquí, que mantienes algo, te genera una ilusión, hay un vínculo ya entre vosotros, o esta persona conoce a tu familia o algo así. Aquí hay un vínculo ya, ¿vale? O sea, que no es una persona desconocida ni desconocida para ti. Pero no es una persona que se queda en tu vida. También te digo que yo te veo feliz en esa posición. Y esto tú no lo sacarías a la luz, así lo dicen las cartas. Vamos a seguir.
Para los que estéis en la situación de que alguien os impide de manera consciente o inconsciente que tengáis una relación, dice, tenéis que tomar decisiones. Tenéis que pararos a pensar, muy importante, y tener muy claro cuál es el camino que queréis coger. ¿Bien, Sagitario? ¿Habrá una oportunidad después de que tú tomes esa decisión, Sagitario? Sí, por supuesto que sí. Hay oportunidades para ti en el amor. Para muchos de vosotros, dice, ahora mismo no te planteas de cara a futuro una relación estable. Necesitas cerrar muchas etapas de tu vida y esto no quiere decir etapas con el pasado. ¿O sí? Lo que pasa es que tu manera de que yo veo aquí de cerrar esas etapas es de vivir, vamos a decirlo así, vivir lo que no has vivido en este tiempo, ¿vale? Es lo que están indicando las cartas. El querer vivir lo que no se ha vivido, ¿vale? Vamos a seguir, Sagitario. Ya me contaréis. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Comienzas a darte cuenta, Sagitario, de qué es o cuál es la raíz de todo lo que te está sucediendo. Lo que pasa que esta información de la cual tú te das cuenta, dice, no quiere decir que te venga aquí una iluminación y lo veas todo tan claro, ¿no? Va todo paso a paso. Paso a paso, Sagitario. Vamos a seguir. Sagitario, casados en convivencia y novios, dice que puede haber un cambio. Dice, y ese cambio, digamos que implica el ver ciertos detalles más claros. En cuanto a las emociones, en cuanto a los sentimientos, muy importante, y en cuanto a lo que ha estado pasando entre vosotros. Pero lo que ha estado pasando entre vosotros, dice, tiene fecha de caducidad y ya ha empezado ese fin. Entonces, cuando esto se termina, lo que ha estado pasando entre vosotros se termina, que es algo negativo, ves esa gran diferencia, ves ese cambio en la actitud y dices, coño, empiezas a atar cabos, ¿no? O sea, antes no querías esto y ahora sí lo quieres. Creo que me vais entendiendo, ¿no? Lo que quiero decir. Y para los que no me entendáis, pues mira, lo voy a decir más claro. Algo cambia en vuestra relación que hace que se aleje de vuestra vida posibles infidelidades. .
Más claro, agua. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Casados en convivencia y novios. La desilusión para unos será la ilusión para otros. Y en este caso la ilusión es para vosotros. Ilusión que se vive o que la vive una de las partes con cierto miedo, bien, pero miedo a que le quieran arrebatar esto que está viviendo. Bien, vamos a seguir. Se avecinan compromisos fuertes entre vosotros, casamiento, convivencia, Sagitario. Yo no sé, se me ha venido a la cabeza ahora mismo que te estaba diciendo Capricornio, entonces yo no sé si te he dicho Capricornio o no. Yo no sé por qué no paro de escuchar en mi mente Capricornio, Capricornio. No lo sé. Si te he dicho Capricornio en algún momento, no, Estoy con Sagitario, sé claramente que estoy con Sagitario, Pues yo no sé por qué escucho en mi cabeza nada más que Capricornio, pero bueno, ya está. Yo es que tampoco es que haya estado muy allá nunca, o sea, pero y con la edad pues se agudizan las cosas, las buenas y las malas. Sagitario, vamos a seguir. No, pero es cierto que me ha pasado, que creí que te había dicho Capricornio, no lo sé. En fin, tampoco voy a revisar el vídeo para saberlo. Sagitario, cariño mío, casados en convivencia y novios. Llega el momento de ese camino tan deseado. Pero también dicen, ese camino tan deseado que llega a vosotros, dice, hay gente que está observando esa decisión tomada. ¿Esto os puede perjudicar a vosotros, Sagitario, en algo? No. Vamos a confirmar, pero te diría que no. No. Fíjate, aunque lo intentara esa persona, yo a vosotros os veo creciendo poco a poco, evolucionando poco a poco. A niveles emocionales, sentimentales. Vamos a seguir, Sagitario. De todas maneras, aunque haya salido que vosotros seguiréis evolucionando, yo siempre en estos casos digo que tengáis precaución, ¿no? Dice, comienza a percibirse la relación o a vivirse en este caso de otra forma, de otra manera. Hay como una nueva visión en todo lo que comenzamos a vivir, ¿bien? Y también hablan de cierto cambio a la hora de roles en esta historia, ¿no? Se vive de otra forma, pero también se controla las emociones, la situación de otra forma también. Como que uno siente que tiene como las riendas, ¿no? En lo emocional, se siente que no pueden hacer daño, algo así, ¿no? Entonces es una visión muy diferente, ¿bien? De la relación, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario, tu mensaje especial del amor te dice:
Se ha llegado a un momento en el cual, hemos descubierto lo que verdaderamente es importante, ¿no? Y aquí habla como si hubiéramos separado las emociones de algo más físico, ¿vale? Más material. Dice, y esto, realmente esto es lo que a ti te aportará la calma. Sagitario, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Especial del amor, no, especial general. Que el del amor ya te lo he dado. Sagitario, y tu salud. Vas a gozar de energía en las próximas semanas, ¿bien? Pero quiero que le prestes atención también un poquito más adelante a los temas de infecciones, a las infecciones. Esto sería más adelante. Como siempre te digo, Sagitario, yo no soy médico. Seguimos, Sagitario, con tu mensaje general. Si estás dispuesto, Sagitario, o dispuesta al cambio, al avance, a lo que está por venir, a lo que se quedó inconcluso, y no te digo de ahora, te digo de hace muchos años, cuando llegue este momento, no te eches atrás. Porque esto llegará a tu vida para concluir muchas cosas. Así que adelante, no tengas miedo, Sagitario. Te voy a dar un número 5 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Sagitario, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Que te mando un besito fuerte, Sagitario. Nos vemos en el próximo vídeo.